Todo comenzó con el comportamiento inesperado del perro, un compañero leal y siempre tranquilo. De repente, se detuvo frente a una cueva oscura, con el pelo erizado y un ladrido incesante que parecía salir del fondo de su alma. Algo dentro de la cueva lo inquietaba profundamente, y no podía ignorarlo. El dueño, intrigado por la insistencia del perro, intentó alejarlo, pero no sirvió de nada. Esa cueva escondía algo que el perro no podía ignorar, y el dueño, sin saber lo que estaba por venir, decidió seguir los ladridos. Lo que encontró allí dentro fue una auténtica pesadilla, algo que jamás olvidaría. En una mañana serena, en un rincón tranquilo de las afueras de la ciudad, vivía Samuel, un hombre de mediana edad con cabello gris y ojos que reflejaban la sabiduría adquirida a lo largo de los años. Tenía una sonrisa fácil, de esas que transmiten bondad y calidez. A su lado, como siempre, estaba Rex, su leal compañero de cuatro patas. Rex era un perro mestizo de tamaño mediano, con pelaje dorado que brillaba bajo el sol y una pequeña mancha blanca en el pecho, como si la naturaleza hubiera pintado ahí una señal de pureza. Samuel y Rex tenían una conexión profunda, el tipo de amistad que solo se construye con el tiempo y la dedicación. Se conocieron por primera vez hace 5 años, cuando Samuel, en un gesto de compasión, decidió rescatar a Rex de un refugio. Desde entonces, se volvieron inseparables, compartiendo alegrías, momentos silenciosos y muchas caminatas por los senderos sinuosos que rodeaban las colinas cercanas a su casa. Aquella mañana, el aire estaba fresco, y el cielo, de un azul claro que parecía infinito. El aroma de los pinos y las flores silvestres se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una sinfonía natural que calmaba el corazón de Samuel. Era el tipo de día que parecía prometer solo paz y tranquilidad. Sin embargo, algo inusual estaba a punto de suceder. Mientras caminaban por uno de sus recorridos favoritos, Samuel notó que Rex estaba inquieto. El perro, que normalmente caminaba a su lado, relajado y confiado, ahora parecía tenso, como si algo invisible estuviera llamando su atención. Samuel, al principio, no le dio mucha importancia, pensando que tal vez Rex había captado el olor de algún animal cercano. Pero, en cuestión de segundos, Rex se detuvo abruptamente, su cuerpo se puso rígido, y sus ojos se fijaron en un punto distante entre los árboles. Antes de que Samuel pudiera entender lo que estaba pasando, Rex salió corriendo hacia el bosque, ladrando desesperadamente, como si quisiera advertir sobre un peligro inminente. «Rex, vuelve aquí», gritó Samuel, con el corazón acelerado, mientras comenzaba a correr tras su amigo. El camino que antes era tranquilo y conocido ahora se volvía un desafío. El terreno rápidamente se hizo empinado y traicionero, con raíces que parecían surgir del suelo solo para hacer tropezar a Samuel. Las ramas bajas arañaban su rostro y brazos, pero no podía permitirse detenerse. Su única preocupación era alcanzar a Rex, que seguía avanzando hacia el interior del bosque. Después de lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos minutos, Samuel finalmente vio a Rex. El perro estaba parado frente a una abertura oscura en la base de un acantilado rocoso. El lugar era inquietantemente misterioso. La entrada de la cueva estaba parcialmente oculta por enredaderas y musgo, casi como si la propia naturaleza quisiera mantenerla en secreto. Rex estaba allí, ladrando sin cesar en dirección a la cueva, sus ojos brillando con una intensidad que Samuel nunca había visto antes. Una ola de preocupación invadió a Samuel. Nunca antes Rex había actuado de esa manera, y eso lo asustaba. «¿Qué pasa, chico?», preguntó, arrodillándose junto a Rex, tratando de calmarlo acariciándole la cabeza. Pero Rex seguía inquieto, rascando el suelo en la entrada de la cueva, como si estuviera intentando desenterrar un secreto enterrado desde hace mucho tiempo. Samuel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Algo en ese lugar no estaba bien. La oscuridad dentro de la cueva parecía casi viva, pulsando con una energía que al mismo tiempo lo atraía y lo llenaba de miedo. Podía sentir el peso del misterio que habitaba allí, como si algo los estuviera esperando al otro lado de esa oscuridad. Por un momento, la razón trató de prevalecer. Samuel pensó en regresar, en ignorar los ladridos de Rex y volver a la seguridad del camino que conocía tan bien. Pero algo en el comportamiento de Rex, una convicción tan fuerte e inquebrantable, le impedía dar la espalda. No podía dejar a su amigo allí, solo, enfrentando lo desconocido. Con las manos temblorosas, Samuel sacó su celular del bolsillo y encendió la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando un túnel rocoso que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. Rex, al darse cuenta de que Samuel finalmente comprendía la gravedad de la situación, dejó de ladrar y lo miró con una expresión casi humana, llena de expectativa y urgencia. Era como si dijera: «Vamos, tenemos que entrar. Es importante». Samuel respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar.
Está bien, Rex, dijo, intentando mantener la voz firme, pero esta resonó levemente, revelando su nerviosismo. Vamos a ver qué encontraste. Con pasos cautelosos, Samuel y Rex entraron en la oscuridad de la cueva. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes, y el aire se volvía más frío y húmedo a cada paso que daban. El rayo de luz de la linterna danzaba por las paredes rocosas, creando sombras que parecían moverse solas, como si la cueva estuviera viva, observando cada movimiento de ellos. Samuel sentía el peso de lo desconocido presionando sus hombros, pero la determinación de Rex era su fuerza motriz. El tiempo parecía arrastrarse mientras caminaban por el túnel, y la ansiedad crecía en el pecho de Samuel. Pero sabía que no podía retroceder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el túnel comenzó a ensancharse, abriéndose a una cámara más grande. La oscuridad se disipó parcialmente a medida que el rayo de luz de la linterna iluminaba el espacio. Y fue allí, en el corazón de esa cueva escondida y misteriosa, donde Samuel y Rex encontraron algo que desafiaría todo lo que creían posible. La luz de la linterna de Samuel barrió la cámara, revelando paredes rocosas cubiertas de musgo y formaciones calcáreas moldeadas por el tiempo. El aire era frío y húmedo, con un fuerte olor a tierra mojada y un misterio antiguo que flotaba en el ambiente. Rex, siempre atento, olfateaba intensamente el suelo, emitiendo pequeños gemidos como si estuviera sintiendo algo que Samuel no podía percibir. ¿Qué está pasando, Rex? ¿Qué estás sintiendo?, murmuró Samuel, con el corazón acelerado, una mezcla de aprensión y curiosidad dominando sus pensamientos. De repente, un sonido débil resonó en la cueva, interrumpiendo sus pensamientos. Samuel se detuvo inmediatamente, tratando de escuchar mejor. Ahí estaba de nuevo, un sollozo ahogado, casi inaudible, pero claramente humano. Contuvo la respiración, todo su cuerpo en alerta. «¿Hay alguien ahí?», llamó, con la voz temblorosa que resonaba en las paredes de la cueva. El silencio fue roto solo por el sonido de la respiración pesada de Rex. Luego, en respuesta al llamado de Samuel, vino un grito bajo y asustado. Sin pensarlo dos veces, Samuel y Rex avanzaron más profundo en la cueva, guiados por el sonido del llanto. A medida que avanzaban, Samuel tuvo que agacharse para esquivar las estalactitas que colgaban del techo como garras afiladas. El túnel era estrecho, y cada paso parecía reverberar en la oscuridad, como si la misma cueva estuviera revelando secretos antiguos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la luz de la linterna de Samuel iluminó una pequeña figura acurrucada contra la pared de la cueva. Era una niña, que no debía tener más de 6 años. Su rostro estaba sucio y manchado de lágrimas, y sus brazos abrazaban firmemente sus rodillas, en un intento de protegerse del miedo que la envolvía. «Oh, Dios mío», exclamó Samuel, corriendo hacia la niña, mientras Rex lo seguía de cerca, moviendo la cola como si supiera que finalmente habían encontrado a quien buscaban. La niña miró hacia arriba, asustada por la aparición repentina. Intentó encogerse aún más contra la pared, sus ojos abiertos de par en par por el terror. «Está bien, cariño», dijo Samuel suavemente, arrodillándose a una distancia segura para no asustarla aún más. «Venimos a ayudarte. Soy Samuel y él es Rex. ¿Cómo te llamas?». La niña vaciló por un momento, sus ojos yendo de Samuel a Rex, que, percibiendo la necesidad de calmarla, se acercó lentamente y se recostó junto a ella, ofreciéndole calor y consuelo. «Lia», respondió la niña, casi en un susurro. «Qué bueno que te encontramos, Lia», dijo Samuel, sintiendo una oleada de alivio. «¿Estás herida?». Lia negó con la cabeza, pero luego señaló su tobillo. «Me caí y no puedo caminar bien», dijo, con una voz débil y temblorosa. Samuel comprendió la situación. «No te preocupes. Te sacaremos de aquí». Mientras pensaba en cómo ayudarla, las lágrimas volvieron a correr por el rostro de Lia. «Estaba acampando con mis padres. Salí a explorar y me perdí. Luego encontré esta cueva y pensé en esconderme de la lluvia, pero después no pude encontrar el camino de regreso». El corazón de Samuel se apretó al imaginar el miedo que la pequeña Lia debía haber sentido, sola en la oscuridad. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Lia?». «No lo sé», sollozó ella. «Parece que ha pasado mucho tiempo. Tengo hambre y sed». Samuel sacó su mochila, agradeciendo llevar siempre agua y algunos refrigerios en sus caminatas. Le ofreció una botella de agua y una barra de cereal a Lia, quien aceptó con entusiasmo, bebiendo y comiendo rápidamente. Mientras Lia se alimentaba, Samuel enfrentaba un nuevo desafío: necesitaban salir de la cueva y encontrar a los padres de Lia. Pero, con su tobillo lesionado, el viaje sería difícil. Además, no tenía idea de cuánto tiempo llevaba Lia desaparecida ni a qué distancia estaban del lugar donde se había perdido. Rex, al notar la preocupación de su dueño, apoyó el hocico en la mano de Samuel, como si dijera: «Lo lograremos». Samuel respiró hondo,
sabiendo que ahora tenía una gran responsabilidad. Necesitaba mantener la calma por Lia, encontrar un camino seguro para salir de la cueva, y de alguna manera, localizar a los padres de la niña. Lia, dijo suavemente, ¿crees que podrías apoyarte en mí para caminar? Saldremos juntos de aquí y encontraremos a tus padres. ¿De acuerdo? La niña asintió con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa por primera vez. Samuel le devolvió la sonrisa, acariciando la cabeza de Rex. Claro que Rex nos trajo hasta ti y también nos ayudará a salir de aquí. Mientras ayudaba a Lia a levantarse, apoyándola en su hombro, Samuel sabía que apenas comenzaba una ardua travesía. La oscuridad de la cueva, el terreno traicionero y la incertidumbre del mundo exterior los esperaban. Pero, con coraje, determinación y la lealtad inquebrantable de Rex, enfrentarían todos los obstáculos, decididos a llevar a Lia de vuelta a casa a salvo. Si te gustan las historias emocionantes de animales, no olvides suscribirte aquí en el canal para que no te pierdas ningún contenido. Moviéndose con cuidado por la cueva, la linterna iluminaba el camino rocoso frente a ellos. Lia, apoyada fuertemente en Samuel, mostraba dolor con cada paso. Rex, siempre alerta, lideraba el grupo, olfateando constantemente en busca de una salida. Después de una caminata cautelosa que pareció durar una eternidad, divisaron una luz tenue a lo lejos, era la salida de la cueva. Un suspiro de alivio resonó en las paredes rocosas, pero pronto el alivio fue reemplazado por el miedo. Afuera, una tormenta furiosa azotaba el bosque. Ráfagas de viento aullaban, doblando los árboles como si fueran ramas frágiles, mientras la lluvia caía en densas cortinas, casi cegando la visión. «Oh, no», murmuró Samuel, sintiendo su corazón hundirse. Salir ahora sería extremadamente peligroso, especialmente con Lia herida y vulnerable. Como si confirmara los temores de Samuel, un rugido ensordecedor retumbó en el bosque, seguido del sonido de madera rompiéndose. Un enorme árbol cayó a pocos metros de la entrada de la cueva, bloqueando parcialmente la salida. Lia, temblando de miedo, se aferró a Samuel con fuerza. «¿Qué vamos a hacer ahora?» En ese momento, Rex comenzó a ladrar insistentemente, corriendo de regreso hacia el interior de la cueva y luego regresando, como si quisiera mostrar algo. «¿Qué pasa, chico? ¿Has encontrado algo?», preguntó Samuel, intrigado por el comportamiento de su fiel amigo. Decidiendo confiar en el instinto de Rex, Samuel ayudó a Lia a regresar al interior de la cueva. Siguieron a Rex por un túnel lateral que no habían notado antes. El túnel estaba iluminado por una extraña luz azulada que emanaba de las profundidades. Tras unos minutos de caminata cautelosa, llegaron a una gran cámara que los dejó boquiabiertos. El techo de la cueva estaba cubierto de cristales que brillaban con una luz suave y azulada, iluminando todo el entorno con un resplandor mágico. En el centro de la cámara, un pequeño lago subterráneo reflejaba la luz, creando una vista hipnótica. «Es mágico», susurró Lia, con los ojos abiertos de asombro. Samuel asintió, igualmente impresionado. «Es increíble. Mira, cerca del lago hay un lugar seco y plano. Podemos descansar un poco y esperar a que pase la tormenta». Rex se tumbó al lado de Lia, ofreciéndole calor y consuelo mientras ella se recostaba en una almohada improvisada. Samuel se sentó junto a ellos, observando la cámara iluminada por la luz azulada, y sintió una extraña sensación de paz. Allí, en ese refugio escondido, mientras la tormenta rugía afuera, Samuel, Lia y Rex sabían que habían encontrado un lugar seguro, al menos por el momento. No sabían lo que les deparaba el futuro, pero estaban juntos, y eso era lo único que importaba. Samuel estaba sentado junto a Lia, mientras Rex, el perro, se acurrucaba cerca de ellos, brindándoles calor y consuelo. Lia estaba exhausta y pronto se quedó dormida. Samuel, por otro lado, se quedó pensando en todo lo que había sucedido ese día, el descubrimiento de esa cueva oculta, el rescate de Lia, y ahora este refugio que parecía casi mágico. Era como si estuvieran viviendo una aventura de otro mundo. De repente, algo llamó la atención de Samuel. Se levantó y fue hacia las paredes de la cueva, donde notó algunas pinturas antiguas, casi borradas por el tiempo. Las imágenes mostraban personas, animales y criaturas extrañas que parecían ser mitad humanas, mitad animales. Un escalofrío recorrió su espalda. Era un lugar sagrado para los antiguos, una conexión entre el mundo natural y algo más allá de lo que podían entender. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un gemido de Lia. La niña se movía inquieta en su sueño, claramente perturbada por una pesadilla. Samuel rápidamente fue hacia ella, tocando suavemente su cabello y diciendo: «Está bien, Lia. Estás a salvo». Lia abrió los ojos y, con lágrimas en el rostro, dijo: «Soñé con mis padres. Me estaban buscando, llamando mi nombre, pero no podía responder». El corazón de Samuel se encogió de compasión. Sabía que debían salir de allí lo antes posible,
pero también que la seguridad de Lia era la prioridad. Fue entonces cuando Rex, que había estado quieto hasta ese momento, de repente se levantó, con las orejas erguidas y comenzó a ladrar emocionado, corriendo hacia una de las entradas de la cueva. Samuel y Lia se miraron, confundidos. Pero antes de que pudieran hacer algo, oyeron algo que hizo que sus corazones se aceleraran, voces distantes llamando el nombre de Lia. «Papá. Mamá», gritó Lia, intentando levantarse rápidamente. Samuel la ayudó, con la mente corriendo a 1000 por hora. ¿Cómo habían logrado sus padres encontrarlos? La tormenta había obligado a todos a refugiarse en la misma cueva, llevándolos hasta allí. Las voces se acercaban cada vez más, resonando en las paredes de la cueva. Rex seguía ladrando, guiando a los recién llegados hasta donde estaban. Samuel sabía que los próximos momentos serían cruciales. El reencuentro emocionante estaba a punto de suceder, y muchas explicaciones tendrían que darse, incluidas sobre el secreto de esa cámara mágica que habían descubierto. Con el corazón acelerado, Samuel se preparó para lo que estaba por venir, sabiendo que su vida y la de Lia nunca serían las mismas después de esa aventura subterránea. El eco de las voces distantes se mezclaba con los ladridos insistentes de Rex. Samuel sintió que Lia se encogía a su lado, su pequeño cuerpo temblando de ansiedad y esperanza. De repente, dos haces de luz atravesaron la oscuridad, revelando a una pareja de mediana edad con rostros marcados por el cansancio y la preocupación. Al ver a Lia, sus expresiones cambiaron a una mezcla de alivio y alegría. «Lia», exclamaron los dos al mismo tiempo, sus voces cargadas de emoción. El reencuentro fue intenso, con abrazos fuertes y lágrimas silenciosas. Samuel observaba la escena, sintiéndose al mismo tiempo un intruso y una parte esencial de ese momento. Cuando finalmente se apartaron un poco, el padre de Lia, un hombre de apariencia seria, extendió la mano hacia Samuel. «No tenemos palabras para agradecer lo que has hecho por nuestra hija. Soy Roberto, y esta es mi esposa, Ana». Samuel, aún un poco nervioso, respondió, en realidad fue Rex quien encontró a Lia, señalando al perro, que seguía alerta a su lado. Ana, todavía abrazando a Lia, miró a su alrededor por primera vez, notando el entorno inusual. «¿Dónde estamos exactamente? ¿Y cómo?» Su voz se quebró, incapaz de formular todas las preguntas que la atormentaban. Samuel explicó rápidamente sobre la cueva que habían encontrado, el tobillo lesionado de Lia y la tormenta afuera. Roberto, que era médico, se agachó inmediatamente para examinar el tobillo de su hija. Roberto, con la mirada atenta de un padre preocupado, examinó el tobillo de Lia con cuidado. «Parece ser solo un esguince leve», dijo, tratando de mantener la voz calmada, aunque la preocupación era evidente en sus ojos. «Pero necesitamos inmovilizarlo lo antes posible». El grupo comenzó a discutir sus opciones, conscientes de los desafíos que aún enfrentaban. La tormenta afuera, aunque más débil, aún rugía amenazadoramente, y el terreno era traicionero, más aún por la noche y con Lia herida. Mientras armaban un campamento improvisado, Samuel, perdido en sus pensamientos, volvió su atención hacia las pinturas antiguas en las paredes de la cueva. Esas figuras, medio borradas por el tiempo, parecían guardar secretos ancestrales que resonaban en la cueva con un peso casi palpable. Roberto se acercó a Samuel, alternando su mirada entre las pinturas y el rostro pensativo del hombre. «Esto lo cambia todo, ¿verdad?», preguntó en un susurro, casi como si no quisiera perturbar el espíritu antiguo que parecía habitar ese lugar. Samuel asintió con la cabeza, sintiendo la responsabilidad y el poder de ese momento. El descubrimiento de esa cámara secreta podría traer grandes beneficios, pero también consecuencias peligrosas e inesperadas. As horas seguintes foram preenchidas com a prática necessária para sobreviver e com conversas profundas sobre o que aquela descoberta significava. Discutiram os riscos de revelar a existência da caverna ao mundo e as responsabilidades éticas que vinham junto com essa revelação. Lia, apesar da dor e do cansaço, surpreendeu a todos com sua maturidade. Talvez, ela disse, em um raro momento de calma, algumas coisas devam permanecer um mistério. Suas palavras deixaram o grupo em silêncio, cada um refletindo sobre as profundas verdades que haviam descoberto não apenas sobre a caverna, mas também sobre si mesmos. Conforme a tempestade perdia força, o grupo começou a se preparar para deixar a caverna. A decisão de manter o segredo da câmara pesava sobre eles como uma carga compartilhada que os unira de uma forma inesperada. Samuel, enquanto se dirigiam para a saída, sentiu uma onda de emoções o invadir. Em poucas horas, sua vida havia mudado para sempre. A coragem que fora forçada a descobrir em si mesmo, a vulnerabilidade que testemunhara nos outros, e a conexão humana profunda que se formara naquele espaço escuro e misterioso haviam lhe dado uma nova perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Com um último olhar para a câmara misteriosa, o grupo avançou em direção ao mundo exterior,
cada um carregando não apenas o peso do segredo, mas também a força e o crescimento pessoal que ganharam naquela incrível jornada subterrânea. Quando finalmente emergiram na luz fraca da madrugada, o ar ainda estava denso e úmido após a tempestade, e o silêncio da floresta era quebrado apenas pelo som suave de seus passos e pela respiração pesada de Rex. Enquanto avançavam lentamente, ajudando Lia a caminhar, o som distante de helicópteros começou a ressoar entre as árvores. A busca por Lia havia se intensificado durante a noite, e agora, mais do que nunca, a verdade sobre o que haviam vivido naquela caverna estava prestes a ser revelada. Samuel trocou um olhar com Roberto e Ana, percebendo que o momento decisivo se aproximava rapidamente. Como poderiam explicar o que havia acontecido nas últimas 24 horas sem revelar o segredo da caverna? De repente, o chão cedeu sob seus pés. A forte chuva, combinada com a erosão, havia criado uma armadilha mortal no terreno. Num reflexo rápido, Samuel empurrou Lia para os braços de sua mãe, mas ele próprio perdeu o equilíbrio e começou a deslizar pela beira do barranco recém-formado. O grito de Lia ecoou pela floresta, e Samuel sentiu seu coração parar por um instante, quando percebeu que não havia nada para se segurar. Foi então que uma dor aguda em seu braço o fez parar de cair. Rex, com uma força e determinação surpreendentes, havia mordido seu braço, segurando-o firme enquanto cravava as patas na lama. Roberto não perdeu tempo e, num movimento rápido, agarrou o outro braço de Samuel. Juntos, homem e cachorro lutaram contra a gravidade, puxando Samuel de volta à segurança. Ofegante, coberto de lama e com o coração disparado, Samuel foi recebido com abraços fortes e aliviados. A adrenalina corria em suas veias, e naquele momento, as barreiras entre eles desapareceram completamente. Agora, eram uma unidade, ligados não só pela experiência compartilhada, mas pelo segredo que sabiam que precisariam proteger. O som dos helicópteros ficou mais forte, e as luzes de busca começaram a iluminar a área, revelando finalmente o grupo exausto. As equipes de resgate estavam cada vez mais próximas, e Samuel olhou para Roberto, Ana, Lia e Rex, vendo nos olhos deles o mesmo pacto silencioso. Não eram necessárias palavras, o segredo da caverna permaneceria entre eles, um tesouro guardado não em cofres, mas em seus corações, protegido pela experiência que compartilharam. Ainda apoiada nos braços dos pais, Lia sorriu para Samuel e Rex, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e respeito. Obrigada, disse ela, sua voz carregada com o peso do que viveram juntos. Samuel assentiu, sentindo uma complexa mistura de emoções, alívio por terem sobrevivido, tristeza pelo fim da aventura, e um profundo sentimento de transformação interior. Sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto os paramédicos se aproximavam e o barulho do mundo exterior invadia o silêncio daquela madrugada, Samuel permitiu-se um último momento de reflexão. A caverna não era apenas um refúgio físico, era um lugar de crescimento, coragem e conexão humana. Com Rex ao seu lado, tão fiel e corajoso como sempre, Samuel deu um passo em direção às luzes e às vozes que se aproximavam, deixando para trás a escuridão da caverna, mas carregando consigo a luz da experiência que mudaria suas vidas para sempre. O segredo da caverna permaneceria oculto, mas as lições aprendidas em suas profundezas continuariam a ressoar em suas vidas, como um eco silencioso da incrível jornada que compartilharam. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos e emocionantes vídeos. Clique no botão de inscrição, ative as notificações, e nos deixe um comentário. Sua presença nos motiva a continuar trazendo mais aventuras e emoções para você. Até a próxima!